primer lugar, agradecer al amigo Luis Bonilla y a los organizadores de este importante seminario. Yo quiero aclarar de entrada que yo voy a presentar algo aquí que es antípoda de todo lo que hasta ahora se ha diseñado o presentado en este seminario. Yo estoy convencido que el amigo Bonilla y los que conocen el caso de Colombia nos invitan aquí a manera de contraejemplo. Es decir, algo así como ¿por qué esta maestría del ALBA debe hacerse para no ser como Colombia? Hay un tipo de pedagogía que es la pedagogía por la negación. O sea, yo enseño virtud o enseño algo ejemplarizante sobre la base de tratar de mostrar que uno no debe ser como son otros. De alguna manera, el método espinociano en filosofía es eso, determinar es negar, yo afirmo negando. Bien, hecho esta aclaración, empiezo y por 2 o 3 tesis centrales que quiero presentar aquí. Tema número 1, acompañando lo que dijo Luis también ayer. El asunto clave de la explicación de los cambios educativos en la fase de globalización en Colombia tiene que ver con las orientaciones de las instituciones financieras internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta es la primera tesis que quiero desarrollar. Luis decía, primero el fondo tiene sus documentos y luego eso aparece en seminarios y foros y demás. Quiero desarrollar esta tesis planteando otra adicional. La dominación financiera es dominación política. Es decir, cuando el Fondo Monetario Internacional, a nombre de los capitales transnacionales, controla los presupuestos públicos y los convierte en flujo de recursos, básicamente para que se pague el endeudamiento de esos capitales transnacionales, está imponiendo un tipo de gobierno, está imponiendo un tipo de orientación política y está imponiendo una forma de ejercicio de la política que afecta a grandes capas de la población en beneficio de ese capital transnacional. Lo estamos viendo ahora, para seguirlo ejemplificando, y esto viene desde el 80, cuando la famosa década perdida de América Latina. A Grecia le pueden condonar transitoriamente una deuda para seguirlo endeudando a 10, 20 años, lo que hicieron con Argentina en el 2001, lo que hicieron con muchos países de América Latina que todavía pagan los famosos planes Brady de la mitad de la década del 80, es decir, que el eje de lo financiero frente a los estados, dejémoslo por lo menos ahí, es endeudar de largo plazo para dominar de largo plazo. Es decir, para hacer un ejercicio de dominación política. A España le están diciendo ahora 100.000 millones de euros para que usted se los dé a los bancos, pero la responsabilidad queda del Estado y del presupuesto público, y por consiguiente el gobierno de Rajoy ya está diciendo que va a subir el impuesto al consumo, o sea, los IVAs a largo plazo en una reforma tributaria, es decir, lo que es operación de salvamento a los bancos y al sistema financiero internacional se convierte en un castigo sobre la población. ¿Dónde se ejecuta ese castigo? En los presupuestos públicos. Luego la dominación se ejerce en los presupuestos públicos. El Fondo Monetario controla el ejercicio presupuestal y por consiguiente el eje de la ejecución fiscal se convierte en cómo paga usted deuda. De hecho, podemos citar informes de varios ministros de Hacienda en Colombia y luego lo escriben incluso en libros donde aceptan que el problema fundamental del presupuesto público es la sostenibilidad de la deuda, o sea, el pago de la deuda. Eso tiene una connotación, insisto, política. Cuando usted dice que en un país como Colombia el 30% del presupuesto es deuda y es un monto que es el doble de lo que usted se gasta por educación, el doble y un poco más de lo que usted se gasta por salud, sumado a un tema que no quiero tocar pues por tiempo porque me iría para otro lado, que es el tema de la guerra. La guerra en Colombia ya paga más que el presupuesto de educación desde finales del gobierno de Uribe, y ustedes han visto lo que eso ha significado no solo en Colombia sino en la región, sino simplemente por tiempo
Vean lo que pasó en Honduras y el papel activo que tuvo Uribe, pero además el papel activo que tuvo los agentes privados del uribismo en lo que fue el golpe de Honduras, o el debate hoy a propósito del posicionamiento del Estado colombiano frente a temas como Ecuador, bombardeo, etcétera, etcétera. No quiero insistir en ese tema, insisto, porque me desgloso yo y la preocupación es otra, es decir, el tema educativo en general. Pero cuando usted tiene, lo que quería notar es que cuando usted tiene esa prioridad, usted está haciendo una definición política. Cuando yo digo que pago el doble en deuda de educación, yo tengo una prioridad política, yo tengo un tipo de gobierno. Esto es muy importante porque el discurso de la dominación se presenta como si fuera un discurso económico, como si fuera un discurso técnico, como si fuera una cosa de variables de macroeconomía, justificada incluso con teóricos neoclásicos, variables de lo neoclásico en economía, pero en el ejercicio de la política es un ejercicio de dominación que se expresa en la ejecución fiscal. Por eso el tema de la deuda, lo digo una vez, no solo en Colombia, sino en América Latina, como está ocurriendo ya en la Europa mediterránea, se va a convertir en uno de los ejes de la discusión política en el corto y mediano plazo, tal como ocurrió en la década del 80 en América Latina. ¿Pero a qué voy? A que cuando el Fondo Monetario controla presupuestalmente, entonces usted tiene que someter el recurso que existe para presupuesto educativo a un ajuste permanente, es decir, a una reducción en términos relativos a la ejecución de presupuesto año, con una cosa más grave, que las necesidades de la población están aumentando. Las necesidades educativas aumentan no solo en general por la exigencia de lo que podemos llamar urbanización, sociedad del conocimiento y demás, sino por el propio crecimiento vegetativo de la población. Tenemos una tasa de crecimiento de 1.5 años sobre 44 millones de personas, quiere decir que más o menos 500,000 niños y niñas están naciendo año, lo cual, si usted tiene una política de ajuste donde no está aumentando la cobertura de los estudiantes y al mismo tiempo está aumentando, dejémoslo solo por efecto del crecimiento vegetativo de la población, haciendo abstracción de los otros factores, pues usted tarde o temprano está condenando a una cantidad de niños y niñas a que no puedan acceder a la cobertura educativa. Es decir, que de arranque el ajuste afecta las necesidades y la dimensión de lo que se requiere desde el punto de vista fiscal. Yo oí ayer el amigo del viceministerio educativo y me da una envidia terrible, cómo han crecido desde el punto de vista de infraestructura, de nuevas universidades públicas. Yo doy clases en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más importante del país, con aproximadamente unos 60,000 estudiantes. La universidad de lejos más importante del país. No construimos una infraestructura nueva desde hace por lo menos 15 años. Nos toca dar clases en aulas donde uno termina y llegan los del otro inmediatamente, llegan los del otro curso, una especie de rotación de infraestructura por una incapacidad de crecimiento de infraestructura. Pero también se paga desde el punto de vista del ejercicio docente, porque para usted poder mantener con menos recursos una cobertura más o menos aceptable, entonces el docente ya no tiene que tener 25 sino 50 en el aula, 60 en el aula. Es decir, usted tiene que empezar a hacer una masificación, lo que llamamos una masificación grotesca de la educación a costa de la incapacidad del Estado de expandir los recursos educativos por cobertura. Eso se ve en la educación básica, pero se ve también en la educación superior ya, desafortunadamente. Afortunadamente empiezan a darse resistencias muy importantes en el país, que fue el último gran movimiento estudiantil, el llamado, el que es dirigido por una mesa amplia estudiantil que se llama precisamente la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y que logró echar para abajo la última reforma educativa en materia de educación superior que profundizaba todo este esquema irrisorio desde el punto de vista fiscal. Pero lleva también a otro tema, el ajuste fiscal lleva a otro tema, y es, Colombia de alguna manera tenía buenos indicadores incluso en universidad pública desde el punto de vista del currículo y de la formación. Estamos empezando a perder eso en todos los niveles. ¿Por qué? Porque también para hacer una política de ajuste con menos recursos, cuando están creciendo las necesidades educativas del país, usted tiene que también mermarle a los cursos. Entonces, si antes un ingeniero era
de 6 años, ahora usted lo vuelve de 5, lo vuelve de 4. ¿Por qué? Porque con una rotación de menores años y la misma planta, usted puede tener más coberturas. Es decir, no solo es un problema de infraestructura, no solo es un problema de aumento de estudiantes, es también un problema de reducción de la capacidad curricular misma. Nos venden en el país la idea de que con nuevas tecnologías uno con menos años puede de alguna manera con reproducción técnica compensar por la vía de tecnologías intensivas. Nosotros seguimos defendiendo la presencialidad, nosotros seguimos defendiendo la experiencia del docente, la idea de que el ejercicio de clase y el intercambio de clase de gente que tiene experiencia de 10, 20 años en docencia no se puede compensar con un computador que simplemente da una información que necesita ser procesada de manera compleja. Hay una idea también absurda de que por efecto simplemente de reproducción técnica o de materia tecnológica de información se puede compensar el pensamiento. En eso estamos absolutamente en contra. Más, tenemos una discusión que de alguna manera incluso defendía UNESCO antes de todos estos procesos de formación financiarizados, y es que el tiempo académico, aquí hay un debate muy importante, el tiempo académico es inverso al tiempo productivo. Es decir, el tiempo productivo, si usted coloca una máquina en una fábrica, usted va a producir más. El tiempo académico es inverso. Entre más usted estudia, más se da cuenta que usted es más ignorante. O sea, va en contravía de la productividad, la máxima socrática. Solo sé que nada sé. Usted entre más aborda un tema, si usted es honesto con ese tema, más sabe que es oceánico, que es interminable, que se la puede usted pasar toda la vida haciendo una novela, se la puede usted pasar toda la vida haciendo un cuadro, como nos lo ha mostrado la literatura y nos lo ha mostrado el arte en general. Se lo puede pasar usted toda la vida discutiendo solamente un tema, que además tiene el problema de que usted está comprendiéndolo y ya ahora, mientras usted está hablando, ya hay gente que está produciendo más sobre ese mismo tema. Por consiguiente, UNESCO tenía un criterio y es los tiempos académicos hay que respetarlos. O sea, no se puede reducir en tiempo a la manera como este concepto gerencial de reducción de recursos invoca la idea de que reduciendo tiempos con informática se puede compensar la formación de los estudiantes. Eso desde el punto de vista, digamos, inicial del ajuste. El ajuste lleva a eso, a una reducción severa de las posibilidades y las necesidades en un país que aumenta cada vez más, no solo poblacionalmente, sino desde el punto de vista de sus necesidades de conocimiento. Pero lleva otro elemento adicional, que es muy complicado. Segmenta la sociedad por la vía educativa. Si la educación pública se vuelve cada vez más precaria, las universidades de élite, en Colombia hay una universidad de élite, la Universidad de los Andes, donde se paga cifras astronómicas por matrícula semestral, y se paga cifras astronómicas, tiene que ver con lo que está pasando en otros países de América Latina también, donde se crea una universidad tecnocrática que se asocia con toda la tecnocracia transnacional globalizada. Es decir, los que estudian en los Andes van a ser los ministros o van a ser después los asesores del Banco Mundial, los asesores del Fondo Monetario, o van a ser después los que van a los centros de pensamiento científico a nivel transnacional. Es decir, se crea un enclave por la vía estamentaria de recursos, mientras que la educación superior pública y en general la educación pública viene cada vez más para abajo. Es decir, el ajuste tiene también otra perversidad, o sea, fracciona más una sociedad de hecho ya fragmentada, la vuelve todavía más fragmentada desde el punto de vista del conocimiento. No tengo tiempo, pero creo que todos en este auditorio sabemos, la sociología lo ha aclarado lo máximo en el último periodo, que el acceso a bienes culturales está determinado por la desigualdad económica. Y que precisamente, UNESCO lo decía también, por lo menos en sus discursos, que fue desbaratado después por la educación financiarizada, que el Estado debe compensar esa desigualdad económica por la vía de museos, infraestructuras públicas, formas públicas que de alguna manera traten de mermar esa desigualdad, aunque no la va a resolver del todo. Cuando usted tiene una educación, por un lado ajustada en lo público
que mantiene las élites técnicas asociadas a lo transnacional, usted va a, de alguna manera, a estamentalizar todavía mucho más la sociedad. Pero quiero dar dos ejemplos porque no me gusta dejar caracterizaciones sin vía de ejemplo en lo que eso significa hoy en Colombia. Dos temas adicionales que me permiten graficar esta profundización, digamos, de la segmentación de la sociedad colombiana por vía educativa o vía cultural. Uno, preescolar. Está demostrado que del grado 0 al 5, o sea, a los 5 años se forma la personalidad y la fisiología, o sea, la fisonomía clave del ser humano. O sea, por eso en Cuba, por ejemplo, en los países que han logrado una cobertura total de la educación, el tema del preescolar es fundamental. Bien, más aún, todo lo que es el proceso cognitivo inicial, el proceso del juego, de la plastilina, de lo simbólico y demás, tiene que ver con esa concepción. En Colombia acabaron más o menos desde el año 98 en la educación pública, acabaron la educación artística y la educación física como obligatorias. Es decir, contravía de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Pero adiciono, las transferencias que da el Estado, o sea, los recursos que da la nación para los entes territoriales, algo parecido a lo que tienen ustedes aquí con territorialización, pero de otra manera, es decir, con un espacio totalmente neoliberalizado y corporativizado, las transferencias no cubren 0 a 5. Por consiguiente, los niños pobres no están entrando en igualdad de condiciones con los niños ricos o los niños de clase media a los procesos educativos iniciales. Hay una descompensación que está demostrado por estadísticas y está demostrado por cualquier tipo de pruebas, no se compensa en el resto de la formación educativa. Esa formación no se compensa después ni en la primaria ni en el bachillerato. Y tenemos un problema adicional. Como la educación pública la están privatizando cada vez más, las capas medias que están viviendo un proceso de crisis, sobre todo desde el 99, muchos de ellos ya no pueden pagar privadas, se van a las públicas. Me interesó muchísimo también el discurso del viceministro de Juventud cuando dijo al acceso, y es lo que está discutiendo Ecuador también desde el punto de vista de acceso a universidades, al acceso no le ponemos ninguna condicionalidad. Después vemos cómo se igualan las diferencias en el proceso formativo, pero en el acceso no ponemos desigualdad. En Colombia, al contrario, hacemos exámenes iguales para gente que tiene formación desigual. Entonces, en el acceso a la universidad hay un filtro enorme que sigue estamentalizando y volviendo todavía más segmentaria la educación. Entonces, usted tiene un problema complicadísimo en Colombia. Yo cuido exámenes de admisión en la Universidad Nacional, porque soy docente de la Nacional, nos obligan a cuidar exámenes de los que están haciendo el examen inicial de bachillerato para entrar a la universidad. Lo hacemos con mucho agrado además. Y miren esta tragedia, de 70.000 adolescentes, hombres y mujeres, semestre que se gradúan en el bachillerato en Colombia, de 70.000, solo 7.000 entran a la Universidad Nacional. Los otros 63.000 se quedan por fuera. Para decírselos en términos de la Universidad Nacional. Pero para decirle en el sentido macro, ¿no? La cobertura en Colombia hoy del paso del bachillerato a universidad, incluyendo la privada, está solo en 30 contra 100, que está muy por debajo del promedio incluso de América Latina. Es decir, para decirles en lo micro lo que está pasando en lo macro. Entonces, cuando usted tiene una formación desigual que viene desde el preescolar y además cierra el filtro de la educación superior, la universidad pública se está convirtiendo cada vez menos popular, cada vez menos de abajo. Usted la puede dejar con personería jurídica pública, pero realmente lo que está accediendo a la universidad son las capas medias que ya no pueden pagar las universidades privadas. Eso va a cambiar por completo la sociedad cada vez más fragmentada por estamentos. De alguna manera estamos volviendo a una colonia estamentaria, es decir, a formas estamentarias de formación. Ese es el primer efecto que tiene que ver con el ajuste fiscal. Pero el Fondo Monetario no solo exige ajuste, el Fondo Monetario exige la profundización de la privatización. Porque la idea del Fondo Monetario es, por un lado usted ajusta para que lo que pagaba por salud y educación pague deuda, pero por otro lado usted privatiza para que el Estado tenga menos responsabilidades. Como tiene menos responsabilidades, tiene que gastar menos, y como tiene que gastar menos, entonces se vuelve una necesidad de los planes de ajuste.
Es decir, la política compensatoria del pago de deuda no solo marca un recorte de los presupuestos, sino que marca una expansión de la mercantilización. Y la mercantilización no solo es una tragedia desde el punto de vista patrimonial porque reduce las posibilidades de acceso, estoy hablando de educación, podríamos verlo en otra área, sino también porque la privatización desde el punto de vista cultural profundiza el fetiche de la mercancía, volviendo a la famosa caracterización, porque las relaciones de hombres median por cosas, porque la educación ya no es un problema de todos que podemos solucionar entre todas, sino una cosa que me la está ofreciendo otro señor, al medio podré arañarle algo de discusión de currículum y tal, pero no soy partícipe directo de, soy externo a, por consiguiente no puedo entrar en igualdad de condiciones a discutir, a decidir, a participar. Es decir, la mercantilización tiene una imprenta económica y social, pero también tiene una imprenta cultural, de algo ajeno a, de algo que no pertenece a, de algo que así me digan que es derecho, lo estoy interiorizando como propio en la práctica cotidiana. Es decir, la mercantilización es parte de un fenómeno mucho más amplio, cultural, de interpretación del mundo, de episteme, como se ha dicho, más allá que el simple paso de lo público a lo privado. Y esto tiene que ver con otro elemento que quería tocar aquí. Mercantilización, hoy, que es un tema decisivo también, esa mercantilización está asociada a la mercantilización corporativa transnacional. Lo vemos en Colombia. Hay un pedagogo, Manuel, a mí casi no me gusta decir citas, hay que hacer citas. Hay un pedagogo muy importante que se llama Giró. Me imagino que ustedes, algunos lo han trabajado, algunas. Giró tiene un libro bellísimo que se llama Placeres inquietantes y muestra que desde que el liberalismo logró hacia los años 80, por la vía del consumismo masivo, sacar del debate público una cantidad de temas, convirtió el consumo también en identidades corporativas. Me explico. Giró empieza a seguir la propaganda de Benetton. Benetton empezó a hacer, ¿saben todos aquí lo que es Benetton? O sea, lo de marca de ropa. Benetton empezó haciendo propaganda, o sea, ponía una monja y un cura besándose, cosas de ese tipo, así, tantas. Y luego pasó a coger ropa y le ponía a la ropa, ¿no?, niños con hambruna en África. O sea, le ponía a las camisetas fotografías de niños en el África subsahariana muriéndose. Y dice Girón, creció el consumo de Benetton. Benetton resolvía en lo privado y por la vía de mercado, por la identidad corporativa, lo que antes era un tema público de discusión. Antes era el papel de los imperios, la historia. Por eso es tan importante, ustedes discuten en esta maestría, volver a la historia, porque este consumismo es ahistórico, este consumismo es hedonismo simple del hoy, corta, que rompe con cualquier devenir histórico, que intenta olvidar sobre las poblaciones el hecho de que son sujetos de la historia, pero que también lo que interpretamos es historia. Entonces, dice Giró, en ese consumismo, es decir, en ese acto individual, empezó a desarrollarse algo que después aprendieron todas las multinacionales, las identidades corporativas. Empezaron a entender que un mecanismo de aumento del consumo o de potenciación del consumo es lograrle identidades a la gente contra su propia sensibilidad, contra su propia forma de pensar y de sentir. Entonces empezó a desarrollarse la idea de, para ponerlo en términos coloquiales, yo le vendo tal jabón para que usted sea feliz. O sea, si usted no compra tal marca de zapatos, usted está por fuera de una relación social. Lo corporativo se vuelve un mecanismo de identidad social. Y ojo con esto, que es muy importante también. No solo lo sienten los que pueden consumir, lo sienten los pobres, los que no pueden consumir. O sea, para el niño de periferia, de comuna, que ve que zapatos Nike es el ideal, y por eso es tan importante un proyecto político alternativo que discuta también en este terreno, no solo en el terreno de
no a la privatización, no al ajuste, sino en el terreno curricular, en el terreno ideológico, en el terreno del día a día, por efecto de pulsión psicológica, ¿no? Ese niño que no puede adquirir zapatos Nike, sueña con zapatos Nike, y está en la periferia y en las barriadas. Se vuelve una identidad para el de clase media, pero se vuelve una identidad para el pobre. La mercantilización termina generando una ideología del consenso corporativo que es fundamental en el debate de lo que debe ser hoy un proyecto. Vuelvo a Girón. Es más o menos esa su reflexión, es más o menos su interpretación en lo que está por fuera hoy de la escuela, en lo que invade como corporativo, es decir, cuando un niño o una niña se sienta frente a uno en una escuela, él ya tiene toda una identidad corporativa. ¿Cómo hacemos con ese problema? Hoy en un país como el nuestro resistimos en lo concreto, ahí en el espacio, en lo que uno puede hacer, en ese espacio concreto de la pedagogía, en ese espacio concreto del aula. Acá ustedes lo hacen con un proyecto político amplio, ojalá algún día todo lo podamos hacer con un proyecto político, ideológico, cultural, que muestre efectivamente toda la perversidad de este tipo de consumo corporativo y demás. Pero hay un problema grande en la mercantilización. Les digo simplemente de paso y por tiempo, esto en un país como Colombia, donde el narcotráfico ha logrado generar además una base popular en barrios y barriadas, en ciudades como Medellín, Cali, es un complique, porque además debe asociarse con otro tema que simplemente lo dejo enunciado también por tiempo, y es la financiarización del momento actual del capitalismo, que es riqueza de títulos y riqueza que desarrolla en el imaginario de la gente la idea de que la riqueza es una cosa que se puede adquirir de mañana, la idea de que no hay necesidad de hacer esfuerzos, de tener disciplina de trabajo, es decir, la negación del trabajo y la disciplina como mecanismo de cohesión social, la idea del dinero fácil y el paradigma del dinero fácil que destruye no solo identidad, destruye, alguien decía sobre esto, deja la sociedad sin perspectiva futura, deja la sociedad sin fuerza para construir futuro, la deja encasillada y enclavada en el círculo vicioso de un eventual dinero fácil al cual todos podemos acceder. Creo que es muy importante, algún compañero lo tocaba ahora a propósito del rentismo. Bueno, nosotros lo tenemos no solo por el rentismo, por el narcotráfico, por el imaginario de la financiarización, por la idea sobre jóvenes nuestros. Les pongo un ejemplo, porque, insisto, me gusta ejemplificar. Usted va a Cúcuta, ¿no? Usted empieza a dar clase en Cúcuta y le dicen, la gente ni le para bolas, hay un desprecio total sobre la formación educativa. Entonces uno cuando empieza a hablar con los adolescentes y tal, le dicen, ¿y usted por qué no le interesó la clase? Cosas tan terribles como que uno está hablando y le sacan el celular en clase, que ya es una agresión. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero eso es una agresión brutal. Yo por lo menos lo vivo como una agresión. Bien, entonces uno se sienta a hablar con ellos y les dice, ¿pero por qué? O sea, porque la ciudad en general es así, o sea, no es solo un problema de una universidad. Usted dice, profe, ¿usted cuánto se gana? Bueno, tanto. ¿Al mes? Sí, al mes más o menos, sí. Eso me lo gano yo en un día pasando gasolina de Venezuela para acá. Eso me lo gano yo en un día haciendo contrabando de ganado. Es decir, ¿cómo diablos usted puede inculcar un proceso formativo alternativo con esa realidad? De una ciudad que vive el contrabando, que vive el dinero fácil. Quería ejemplificar cómo en el caso colombiano se entrecruza todo el tema de la financiarización con el tema de contrabando narcotráfico que genera una base. Ahora en Colombia volvieron a hacer una serie sobre Pablo Escobar, el gran mafioso de los años principio del 90, y me recordaba porque veía la serie en el entierro de Pablo Escobar. Millones de personas de Medellín salieron a saludar a Pablo Escobar como porque no solo era un narcotraficante y todo lo que sabemos, que tuvo aviones, etcétera, etcétera, sino que le daba a la gente zapatos Nike, le daba a la gente lo que los barrios pobres no pueden acceder, pero además les daba la infraestructura que el Estado no les da. Un que no tiene presupuesto y Escobar les da canchas de fútbol, les da centros recreativos, es decir, de alguna manera es un paternal que suple la incapacidad del Estado. Entonces quería complicar eso porque eso es, digamos, un tema muy difícil desde el punto de vista del manejo particular
de la sociedad colombiana. Tercera y última tesis, porque aquí la vida está muy angustiada con el tiempo. Bien, tercera y última tesis. Esa mercantilización de ajuste ahora viene agravado por una cosa importante que ustedes lo discutan en la maestría, los tratados de libre comercio. Y ustedes saben que eso empezó en México, NAFTA en 1994, que está invadiendo América Latina. Bueno, Colombia, estamos firmando TLC con Europa, estamos firmando TLC con Canadá, y el TLC con Estados Unidos, que es el que más me interesa resaltar aquí. ¿Qué significa el TLC además de todo este escenario que he planteado? Significa que los inversionistas transnacionales de college norteamericanos pueden ir y colocar universidades y colegios en Colombia. O sea, hay ya no solo una mercantilización, una transnacionalización. Entonces un señor de Boston o de qué sé yo, de cualquier sitio de Estados Unidos va y pone un colegio, ¿ya? O pone una universidad. Se queda con... Eso anuncia todavía una estructuración mayor de la educación pública, porque el Estado lo que va a hacer relativamente es desentenderse más para abrir paso a los inversionistas privados. Es parte también complementaria del ajuste. O sea, por el otro lado, usted permite inversión transnacional de ese porte. Bien. Ese capital transnacional, además, este es otro tema clave de la situación contemporánea, invierte contra títulos. ¿Me explico? Les pongo otro ejemplo en otra área que es hoy clave en Colombia, que es petróleo y minería. Le dieron una multinacional inglesa canadiense, la Anglo Child, la mina de oro a cielo abierto, dicen que quizá la más grande del mundo, en una zona que se llama Cajamarca, en un departamento, en el Tolima. Calcula, diga usted que esa mina puede tener tanto en oro, quiero decir ahora cantidades. Por ponerles un ejemplo, no les estoy dando el ejemplo concreto de precios, sino les estoy ejemplificando la idea de lo que me interesa mostrarles. Por poner un ejemplo, eso vale $2 millones, lo que está ahí en oro eventual, o sea, la potencia de la mina, por decirlo de alguna manera. El señor del Anglochal coge eso y dice, yo tengo $2 millones de inversión en Colombia, se va para Nueva York y contra eso consigue un título de $10 millones. O sea, el momento contemporáneo es que la riqueza ya no es solo la posesión de un bien, la riqueza patrimonial, por decirlo en el sentido de una escuela económica. La riqueza es para generar rentas, títulos. Por eso los títulos y la titularización son la dinámica particular hoy del capitalismo a nivel transnacional. Lo que pasa por títulos no existe hoy en el capitalismo. Cayeron las subprime, que fue la última crisis, la del 2008 de esta titularización, lo salvó y ahí siguen, que es otra particularidad. El financiero hoy tiene tanto control sobre los estados que así produce acumula más poder en el estado para seguir manejando su crisis. Es decir, la crisis no le quita poder político mientras no resiste a los pueblos. La crisis les da más parcelas de poder del estado para seguir manejándola. Después del 2008, con semejante crisis, terminaron teniendo más poder político hoy que el que tenían antes del 2008. O sea, copan más los gobiernos, copan más las decisiones para seguir gestionando la crisis. Eso es, de alguna manera, grosso modo, lo de la titularización. Bien, en educación vamos a lo mismo. El inversionista vendrá y dirá, contra el en Colombia invierto en Nueva York. O sea, se queda con una masa enorme de dinero que incluso hasta los privados internos se opusieron realmente al Tratado de Libre Comercio porque los van a moler en la competencia. Es decir, si usted tiene un apalancamiento de inversión en Colombia contra títulos en Nueva York o contra títulos en Tokio, es un hecho que las capitales de Colombia, o sea, la Bolsa de Bogotá, no va a poder competir hasta que los inversionistas internos tengan que o quieran meterse a la Bolsa de Bogotá. ¿Qué va a terminar produciendo eso? Lo que ha ocurrido en otras áreas, que los que van a tener más capacidad de inversión educativa se van a asociar con los transnacionales y terminarán en las bolsas nacionales y la educación terminará siendo un asunto de títulos, expansión de títulos y expansión de lo financiero. Es decir, estamos asistiendo a una transición por vía de inversión transnacional
transnacional a la financiarización de la educación. Ya no es la mercantilización, es la financiarización, la educación vuelta a título, la educación rentista, la educación que se desprende de la titulación de activos. Termino diciendo esto, adicional. Esto lleva a otro problema, porque no me gusta solo lo económico, lleva a otro problema en lo cultural y en lo curricular. Para usted hacer transnacionalización de inversión, de hecho este modelo ya está en México, ese es el mismo modelo en México. Voy a tocar solo dos consecuencias de eso que son gravísimas desde el punto de vista cultural y curricular. Uno, si usted va a hacer inversión transnacional, usted tiene que estandarizar la educación. Porque ¿cómo va a venir el inversionista a Colombia si tiene claro qué es lo que va a hacer? Usted tiene que estandarizarlo, luego el currículo se vuelve estándar. Ahí hay una agresión de pensamiento. Tanta discusión que tuvimos, complejidad de que no al positivismo, de que había una bancarrota del positivismo y el neopositivismo después de la Segunda Guerra, incluso hasta los propios manuales neoliberales al principio nos hablaban de la participación, de la flexibilidad, de la posibilidad de que hubiera conocimiento y de pronto se corta todo y el ministerio y empieza a girar en torno a un modelo profundamente autoritario. Es fundamental, el mercado es autoritario. El mercado no es libre oferta y demanda. Para usted hacer mercado, tiene que estandarizar el conocimiento. Eso, el currículum ahora lo define directamente el Ministerio de Educación. Y pasa a los territoriales directamente definido como currículum. Es decir, se vuelve invasivo, se vuelve positivismo. Es una sociedad programada. No solo hay una invasión económica, hay una invasión cultural del pensamiento, de un tipo de pensamiento que a la globalización y que por consiguiente la mayor parte de los estudiantes del país van a quedar atrapados en lo que es funcional hoy, la globalización desde el punto de vista educativo y cultural. Este es un asunto decisivo, donde se refleja además esa estandarización. Por eso las luchas estudiantiles no han sido solo por recursos, ese es un tema, presupuesto, han sido por autonomía educativa. Porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Además, se queda con todos los controles estándar de los currículos, invade los consejos superiores de las universidades. Entonces, los rectores, es decir, previo usted a ser rector de una universidad pública, sobre todo las públicas, que es las que controla el gobierno, para ser rector usted tiene que hacer ejercicio de fe de que va a aplicar la política gubernamental. Entonces se vuelve un mecanismo antidemocrático sobre la misma universidad. Por eso insisto, la discusión hoy del estudiantado en Colombia no es solo por presupuesto, es por autonomía. Y esa autonomía en la idea de que la ciencia y el pensamiento no puede ser planillado. Es decir, que la ciencia y el pensamiento son libres. La libertad de cátedra hoy, solo la reivindicación formal, liberal, democrática de la libertad de cátedra se opone a la estandarización. Actúa en contravía de la estandarización globalizada. Solo el concepto de complejidad, solo el concepto de un episteme complejo que permita entender la realidad como procesos históricos y demás, se opone a la estandarización. Hay un debate no solo económico, ideológico, cultural. Ayer Luis Bonilla dijo una cosa muy importante, el movimiento de los maestros en Colombia durante la década del 80, distinto a lo que pasó aquí donde se fraccionó, pero se unificó en un proyecto pedagógico, cultural, educativo, que se perdió desafortunadamente en Colombia en las últimas décadas. ¿Cómo rescatar esa experiencia de Falsborda, de los proyectos pedagógicos culturales, de esa forma de investigación que, como planteaba Manuel ayer, tiene que ver con una realidad que no está en los organizados? Esa es otra ventaja en Colombia, la resistencia puede nutrirse de organizaciones educativas territoriales, de comunidades indígenas, de comunidades negras, de comunidades campesinas que resisten al modelo, pero que han entendido también y han empezado a descifrar que efectivamente es necesario también resistir en el terreno ideológico contra la militarización. Digo simplemente de paso, en Colombia hay una territorialización corporativa, es decir, el modelo de inversión transnacional le da el control a las multinacionales y desplaza poblaciones. La guerra mucho en Colombia en el último periodo ha sido eso, de comunidades para hacer megaproyectos de inversión. Afortunadamente las comunidades empiezan a resistir y organizarse. Un proyecto de resistencia en Colombia, y lo han entendido muy bien los estudiantes, no es solo
presupuesto público, es también cómo acompañamos esos procesos regionales, ese episteme diferente, ese concepto diferente de la naturaleza, donde la naturaleza no es mercado, donde la naturaleza es parte integral del ser humano, esa idea del buen vivir de la Constitución ecuatoriana, es decir, cómo eso está en la impronta de la resistencia del movimiento estudiantil, es muy importante. Pero estaba mostrando el otro lado, terminaba diciendo, el primer problema es la estandarización, el segundo problema es la evaluación, que es igual a lo que ocurre en México. Entonces resulta que en Colombia, hoy, a partir de las leyes educativas, usted termina como ingeniero. Antes de le hacen una cosa que se llama ECAES, que es un examen de aptitud profesional. En un país donde cada vez el empleo es más precario, usted le hace a los profesionales un examen previo de trabajo, pues obvio que si esa persona pierde el examen, no va a encontrar mercado laboral. Luego se vuelve también un filtro, como hablé del acceso a la educación superior, también un filtro para el propio mercado profesional del trabajo. ¿Qué va a terminar pasando? Aquí volvemos al problema de siempre. Como dije al principio, Fondo Monetario es poder financiero, es poder político, poder que se refleja sobre la acción en prioridades, poder que se refleja en ajuste, en mercantilización, poder que se refleja en evaluación. Quien hace la evaluación tiene el poder, quien hace la evaluación está determinando de profesional le interesa a las universidades. ¿Qué termina haciendo? Igual que México, donde incluso esa evaluación ya la hacen transnacionales o la hacen profesionales ligados a la transnacionalización, terminarán diciéndonos el profesional virtuoso es este. La evaluación se convierte poco a poco en la reorientación del currículum. Todas las universidades terminarán metiéndose a la evaluación porque saben que si no pasan la evaluación, empieza a perder sentido la universidad misma. O sea, la evaluación se vuelve el gran filtro de control político. Por eso es importante toda esta discusión epistémica a propósito de la evaluación. Es decir, estandarización y evaluación significa un nuevo momento de la transnacionalización financiera de lo que estoy anotando. Por eso, compañeras y compañeras, por todos estos temas, repito, nos interesa muchísimo la discusión histórica, nos interesaría muchísimo articularnos a esta maestría en lo posible, nos interesaría muchísimo que todas estas reflexiones del ALBA, de la historia, de la política, de recordar de alguna manera las gestas libertarias, de recordar las luchas sociales de los pueblos latinoamericanos contra la mercantilización y la estandarización se vuelva un debate, además con la ventaja que ya hay un movimiento que resiste y que hay un movimiento y que además, como Manuel ayer, hay regiones donde estamos de alguna manera por fuera de esa estandarización. Y lo último del que es, y esa resistencia tiene posibilidades cuando la articulemos a procesos donde hagamos el currículum también un tema de discusión política, donde lo ideológico y lo formativo un tema decisivo de, es decir, no solo lo económico y lo financiero, sino también contra el concepto mercantilizado y financiarizado de la educación. Bueno, muchas gracias.